Buenos días y muchas gracias por atendernos, sobre todo en estos momentos que sabemos que tenéis muchísimo trabajo y estáis muy ligados con todo el tema de las materias primas, las importaciones y cómo está afectando al sector de la alimentación animal. Pues buenos días y gracias por tu interés. Efectivamente, hemos pasado la situación de más estrés en relación con el aprovisionamiento de materias primas. Digo el aprovisionamiento, ya no el precio hablamos luego si quieres, la situación de mayor estrés que desde luego yo he vivido en mi vida profesional y sospecho que ha vivido el sector en general en sus muchas décadas de historia. En realidad, el problema no empieza con Ucrania. O sea, nosotros, el sector de alimentación animal, lleva 21 meses seguidos, si recuerdo bien la cuenta, viendo subir el precio de las materias primas que transforma casi mes a mes. A veces ligeras subidas, a veces espectaculares, pocas bajadas en realidad. Llevábamos antes de la guerra de Ucrania esa subida progresiva. Aparte de la subida en otros insumos de producción, costos laborales, energéticos, de logística, del transporte, que sufren muchos otros sectores. Y de repente llega Ucrania. Llega Ucrania, en realidad nosotros empezamos a asustarnos un poco antes de la guerra, ya a mediados de febrero, cuando la situación, desgraciadamente para los ucranianos, se puso muy mal. Bueno, nosotros hicimos, eso es muy de CESFAC, hicimos una especie de análisis de escenarios posibles, trabajamos mucho así. Básicamente hablamos de tres escenarios, ¿no?, que se refiere al aprovisionamiento de materias primas. Todos teniendo en cuenta que Ucrania es, en esta época del año, nuestro mayor suministrador externo. Siempre decimos que si la guerra hubiera pasado en el segundo semestre, es un comentario muy frívolo para decir, pues no hubiera sido tan grave, porque estaríamos suministrándonos de cosechas españolas, cosechas europeas, cosechas brasileñas y de otros países que más o menos parecían aseguradas. Pero claro, es en la época que importamos todo lo que importamos de Ucrania. Pues nosotros ya empezamos a hacer, como digo, escenarios, que eran antes básicamente uno, que no hubiera guerra, que era el que yo creo que deseaba todo el mundo, por supuesto. El que creíamos que era más probable, que era que hubiera guerra, pero que nos pasara como pasó exactamente hace 8 años. Que cuando hubo una intervención bélica, hubo una ocupación del territorio por parte de Rusia, de una parte del territorio de Ucrania, pero no se alteró significativamente el flujo de materias primas. En esta misma época del año que éramos igual de dependientes. Y la otra, que hubiera guerra y que efectivamente esa guerra impidiera directa o indirectamente el aprovisionamiento de materias primas de Ucrania. Ya hicimos, te digo, un análisis a mediados de febrero, porque además en esta campaña, digamos un ciclo de un par de años así, no hay casi remanentes de la campaña anterior. Estamos en uno de estos ciclos en que la oferta y la demanda a nivel mundial está muy tensionada. O sea, decíamos, oye, en esta época, que es la época que más dependemos de Ucrania, que es además en una campaña en la que queda poco de cosecha anterior, a nivel nacional pues queda un poco de cebada y poco más, y a nivel internacional pues tampoco hay tantos commodities, ¿qué escenario nos tenemos? Y ya por terminar esa pequeña introducción, nosotros en ese escenario que trasladamos a la administración española, decimos, bueno, en el caso del escenario peor, que no creemos que sea, ¿cuánto disponible físicamente tenemos en España, aunque, o está contratado de otros orígenes distintos de Ucrania para llegar a España? Entonces hicimos una encuesta de los nuestros, CESFAC, bueno, el sector de alimentación animal, CESFAC le representa, está muy bien organizado, o sea que ese tipo de análisis más o menos no nos equivocamos demasiado. Y nosotros lo que concluimos es que, haciendo una media, a finales de febrero, justo cuando empezó la guerra, teníamos pues esos famosos 2 meses de suministro, esos 2 meses de materia prima suficiente para atender la demanda normal durante ese periodo de 2 meses, con oscilaciones entre unas sitios y otras, mejor en las zonas con acceso a puertos de referencia, peor en zonas del interior. Y ese es el mensaje que empezamos a decir, oye, tenemos para 2 meses. O en ese periodo o se acaba la guerra, o aunque desgraciadamente no se acaba la guerra, se pueda de alguna manera recuperar parcialmente el flujo de materias primas, o encontramos otros orígenes, que esa ya sería por la parte siguiente en la historia. ¿Cómo recibe el sector las autorizaciones excepcionales para importar materia prima de otros países?
Pues esa era realmente nuestra estrategia. Te añado que además, bueno, los últimos barcos de materia prima que salieron de Ucrania para España fueron a finales de febrero. Creo que el 25 fue el último, si recuerdo bien, que era un barco que ya ha llegado a Sevilla. Y después entonces ya no ha habido más barcos, pero ese es un factor que debemos conocer, que es, y que realmente se nos hizo patente en los primeros días de la guerra. Aunque se acabara la guerra mañana, no se podría restablecer el flujo de materias primas de Ucrania, pues porque toda la cadena logística está destruida. Bueno, no está totalmente destruida, pero sí que está totalmente dañada según las informaciones que tenemos. No hay barcos tampoco, lógicamente los barcos han desaparecido de ahí, pero tampoco hay ni recursos humanos, ni combustible, ni camiones ahora distribuidos para el esfuerzo bélico. Sí que hay materia prima allí. De hecho, hoy he visto una foto muy impactante en un medio de comunicación general. Lo impactante era que era un soldado ruso fallecido en una trinchera. Pero lo curioso era con lo que estaba hecha la trinchera. Más allá del factor humano, la trinchera estaba hecha con sacos de harina de trigo. Es decir, físicamente la materia prima está ahí, pero no la pueden sacar. No pueden sacar la materia prima que está, pero es más, y eso quizás es un dato que debemos tener en cuenta para futuro. Según el mismo viernes pasado que tuvimos una videocall aquí con todos nuestros contactos de la cadena de suministro en origen en Ucrania, bueno, en Ucrania, algunos se conectaron desde Polonia, otros se conectaron desde Suiza, solamente una persona se conectó desde Ucrania. Es un factor importante y que no es conocido, es que aunque las autoridades ucranianas han hecho público su deseo y están poniendo los medios para ello de destinar parte del esfuerzo a las nuevas siembras, a las siembras ahora de primavera, de las que nos suministraríamos la cosecha que viene, han dejado muy claro que en lo que puedan sembrar van a ir a cultivos no para la exportación, que es los grandes cultivos que dependemos todos, el girasol, el maíz, etcétera, el maíz forrajero, la colza, etcétera, sino que en lo que puedan sembrar van a sembrar cultivos para alimentar a su población, cultivos más panificables, etcétera. Por lo cual el problema es esta campaña y posiblemente la siguiente. Es por eso que las medidas por las que preguntas era casi la única solución. O sea, cuando empezó todo esto, nosotros identificamos que los únicos lugares, hasta nuevas cosechas, donde encontrábamos materia prima disponible, estaban en el continente americano, el norte y el sur. Que por ciertos temas de técnica reglamentaria, que no tiene nada que ver con seguridad, ni salud alimentaria, ni nada, no podíamos acceder a ello. Esa es la base de las medidas por las que me preguntas. O sea, nosotros nos dirigimos a la administración para decir, mira, esto es lo que nos queda en estas semanas y vamos contando hacia abajo, no hay otros orígenes alternativos cercanos, los únicos son los que están en las Américas. Para llegar a eso necesitamos que se tomen determinadas disposiciones administrativas, disposiciones que los Estados miembros pueden tomar por sí solos. La propia legislación comunitaria, en los problemas que eran distintos, que afectaban a uno y otro, al sur y al norte, podía tomar, España o cualquier Estado miembro podía tomar medidas. Sin embargo, y ese es el primer desencuentro que tuvimos con la administración, los calendarios de actuación no eran los mismos. O sea, el Ministerio de Agricultura, que tiene excelentes equipos técnicos, comprendía bien la situación de suministro, daba por buenos nuestros cálculos de disponibles, entendía que los únicos orígenes alternativos eran esos, pero le costaba tomar una decisión unilateral. Ellos querían que esa decisión se tomara en el marco de un respaldo comunitario o europeo, digámoslo. Cosa que también querían otros países que estaban igualmente afectados, porque ese es un problema. España es el mayor productor de alimentación, de industria de alimentación en Europa, porque es la potencia ganadera que es, pero también en términos relativos es el más débil, porque es el que depende más, mayor porcentaje de las materias primas que necesita de la importación. Por lo cual España y Portugal, en realidad en mayor medida, Irlanda e Italia, países netamente importadores, son los que estaban en una peor posición que otros países. Por lo cual también es cierto que no todos los países de la Unión Europea estaban por la labor de tomar estas medidas excepcionales. Y ahí ya digo que ese fue el desencuentro con nuestra administración.
que incluso iba más allá del Ministerio de Agricultura. Nosotros queríamos presionar que España se moviera lo antes posible. España le daba un poco de vértigo actuar, España como gobierno, antes de ello. Se hubiera sentido más común a nivel de gobierno, por encima del Ministerio de Agricultura, que las medidas que solicitábamos entraran dentro de todo ese gran paquete de medidas para solucionar todos nuestros problemas, los energéticos, los de gas, los de falta de suministro, etcétera, en esta semana. O sea, la pretensión inicial del gobierno era esperar, que además iba bien con el calendario europeo, decir, oye, pues hay un Consejo de Ministros de Agricultura el día 21 de marzo, estudiémoslo entonces, etcétera. El problema es que los tiempos de Bruselas, los tiempos que entonces manejaba la administración y los tiempos que manejaba el gobierno, era todo puede esperar a finales de marzo, cuando nosotros sabíamos que a mediados de abril, en el mejor de los casos, se acababa la materia prima. Y esa es la razón por la que hicimos una gran presión para intentar encontrar un atajo en el tiempo. Y debo decir que la administración finalmente, y casi en tiempo de descuento, tomó esas medidas por las que tú preguntas. En realidad se tomaron en el seno de un foro comunitario, un comité permanente técnico, que representa a los Estados miembros, que no tiene la misma categoría que el Consejo de Ministros de Agricultura o el Consejo Europeo al que hubiera deseado inicialmente esperar nuestro gobierno. Pero ahí la comisión dio el mensaje que queríamos oír y que llevamos nosotros diciendo hace semanas. Oiga, usted, Estado miembro, puede tomar estas medidas, puede hacerlo, hágalo. Y en ese momento España actuó rápido, pero tuvo que esperar a ese viernes, ese 7 de marzo, en el que se tomó, si no recuerdo bien mal la fecha, se hizo Bruselas esa comunicación en el marco de un foro, de un comité permanente, y ahí rápidamente España se movió. Ya ese mismo viernes por la tarde el ministro de Agricultura estaba hablando con el homólogo argentino, que es uno de los países que se beneficia de esa medida. El lunes por la mañana ya había comunicados de prensa, ya se dio a conocer el ministerio las disposiciones que tomaba para hacer esas medidas. Y por acabar esta larga exposición y responder directamente a la pregunta, sí, esas medidas son los que van a salvar el suministro. Muy justito, si hubiera sido antes, que era nuestro deseo, si se hubiera tomado la decisión un par de semanas antes, sin duda los precios de las materias primas no hubieran escalado hasta los niveles que han escalado. Más vale tarde que nunca. Ya ese mismo viernes, incluso antes de que se publicara la normativa técnica el lunes siguiente, que permita ejecutar esas medidas, el mercado ya las descontó y empezaron a barcos que salieron de Estados Unidos con maíz y que en la autorización de despacho todavía ponía país tercero, ese mismo viernes por la tarde ya cambiaron a España. Los primeros barcos, en este caso de Estados Unidos y con maíz, llegarán ahora en los primeros 7-10 días de abril, justo a tiempo para asegurar un suministro suficiente de materias primas, o por lo menos de algunas materias primas, para las necesidades de la ganadería hasta las cosechas europeas y nacionales. Ahora nos queda, mientras, esperar que siga lloviendo y que el tiempo nos permita que esas cosechas sean ubérrimas y, a ser posible, un poco anticipadas. ¿Porque alguna otra medida más se podría haber implementado? No, realmente no. Las medidas que se han hecho, en el fondo lo que quieren es decir, vamos a intentar echar mano a todo lo que queda en el mundo, a pesar de que haya esos temas técnicos que ponemos aparte, y ya de cara a las siembras de primavera vamos a facilitar, eso también fue una medida que hay que valorar muy favorablemente, vamos a permitir que determinadas zonas de España que estaban sometidas a barbechos obligatorios, por lo menos en esta campaña se puedan sembrar, que es efectivamente lo que está pasando. Pues se está empezando a sembrar girasol o planificar siembras de girasol y de algunas cosechas de cereales. Luego, ya a medio y largo plazo, y también teniendo en cuenta que la siguiente campaña posiblemente estemos en una situación muy justa, habrá que plantearse otras cosas. Por ejemplo, esa medida de barbechos que ha sido temporal, ¿no debería ser permanente? ¿No deberíamos buscar un mayor grado de autoabastecimiento de materias primas? Yo creo que sí. Yo creo que dentro de lo horrible de una guerra y dentro de lo malo de una crisis de suministro de materias primas, como nunca se ha visto en la alimentación animal y ganadería,
pues quizá nos sirva para reflexionar y empezar a aumentar nuestra capacidad de producción, que España la tiene un potencial de mayor de producción de materias primas. Y como éramos pocos, llegó la ola de transporte. Sí, la verdad es que sí. ¿Se haya más o menos regularizado la situación o queda todavía algún punto problemático? A día de hoy no hay. Ayer todavía se registró algún incidente muy puntual, pero esencialmente el gran día del cambio fue el miércoles, no fue el viernes cuando se solucionaron los conflictos. El lunes la situación, el fin de semana y el lunes la situación tenía las mismas dificultades. El martes lo que nosotros detectamos en los transportistas que hacían huelga fue un cambio en la moral. Casi como si habláramos de un ejército, pues había de una moral de victoria a una moral pues quizá hemos perdido. Y desde luego a lo largo del miércoles y ayer sobre todo significativamente la situación ya se ha restablecido. Pero vamos, desde luego ha sido una situación dificilísima. No comparto en absoluto la simpatía que hemos detectado, la cierta simpatía en algunos que hemos visto en algunos medios de comunicación, identificando a los huelguistas con Robin Hoods de pequeños luchando contra grandes. Yo honestamente pienso que cualquier legitimidad que tuvieran con la razón de sus protestas, que desde luego la subida de gasóleo nos ha afectado a todos, a toda la cadena de producción y a toda la economía. Y, o sea, que en eso tenían razón, pero cualquier razón que tuvieran o cualquier legitimidad la han perdido totalmente ejerciendo inaceptables acciones de violencia y coacción. El número de incidencias que hemos gestionado de esa índole es enorme. Y honestamente, que hayamos tenido que salvar la situación organizando como CESFAC y sus organizaciones territoriales convoys de materias primas protegidos por la policía para poder asegurar un suministro mínimo a los animales simplemente para que no murieran de inanición, en esta parte del mundo y en los años que tenemos es inaceptable. Esto no es una zona de guerra y hemos tenido que actuar como si no fuera. Y en toda esta tormenta perfecta que se ha generado, ¿cómo está afectando a los precios del sector? Vamos a ver, una de las cosas que a veces se nos olvida es que el sector de pienso, que es una industria muy grande, o sea, como sector individual de la industria alimentaria siempre decimos que es el más grande de todos, o sea, no es más grande que todo el sector cárnico, pero es más grande que cada uno de los sectores cárnicos o el sector de la cerveza o, bueno, cualquier otro. Ahora sí, con todo el tamaño que tiene, es puramente una industria de transformación, es una industria de grandes volúmenes, con poco margen operativo, pero con gran rotación. Y además es básicamente la ganadería, o sea que la mayor parte del pienso se lo fabrica uno para sí. Más o menos las 2/3 partes están integrados o en cooperativas. Ni una tercera parte del sector es mercado libre, como llamamos nosotros. Entonces, es un sector que funciona como un intermediario. Y como tal, más que un sector que en sí mismo busque beneficio como tal, tanto las subidas como las bajadas de las materias primas las traslada automáticamente. Es una singularidad del sector. Hay un ejercicio muy bueno que hace el Ministerio, nosotros los apoyamos con precios, recopilando precios a posteriori de los precios de materias primas, está accesible en el Ministerio de Cultura a cualquiera que lo ve, y cuando se ven las curvas de comportamiento de las materias primas y de los piensos, se ve que es muy automático. Eso sí, hay siempre un decalaje de unas semanas. Las mismas semanas que nosotros, cuando empezaba lo de Ucrania, decíamos, oye, tenemos para estas semanas, porque siempre hay un grado de cobertura anticipada, en estas ocasiones es lo que se ve. Lo que quiero decir es que cuando empezó la guerra de Ucrania, los precios de los piensos ya estaban históricamente altos, porque habían ido incorporando los incrementos en los costos de producción, exclusivamente los energéticos, los de logística, los de transporte, los de costos laborales, que era un cambio en el sector, pero todavía no habían incorporado Ucrania. A lo largo, desde febrero y marzo, los precios de los piensos, cuando el fabricante de piensos lo que estaba es a la desesperada intentando encontrar un mínimo abastecimiento de materias primas para las semanas siguientes, y que es de todo lo que hemos hablado hasta ahora, todavía no se había trasladado los precios de los piensos, esas subidas de las materias primas, esa espectacular subida de las materias primas que pasaron en las primeras semanas de la guerra. Eso, normalmente, y siguiendo el decalaje habitual que hay semanas, lo veremos en los precios de los piensos a partir de este mes.
Y lo que ha supuesto la huelga de transportes, que ha supuesto un incremento enorme en los costos operativos del fabricante, aparte de una pérdida para la ganadería, porque hago un inciso, durante este periodo de huelga, en buena parte de las zonas de España, la ganadería ha estado subalimentada, porque no había suficiente capacidad de producir alimentos. O sea, había una nutrición de supervivencia justo para que el animal pues, no falleciera. Pero bueno, eso tiene una pérdida en la cadena de valor que lo iremos viendo. Pero ese pérdida, ese incremento de los costes de producción exclusivamente derivados de la huelga de transportes, no lo veremos en los precios de los piensos posiblemente hasta una semana después. Lo que empezaremos a ver ahora, y no sé en qué medida, eso lo veremos cuando a posteriori se haga ese ejercicio con el Ministerio, se va a trasladar, y claro, teniendo en cuenta que entre el 70 y el 75% de nuestros costos de producción es exclusivamente la materia prima, porque eso es lo que somos, grandes transformadores, esa materia prima que se ha incrementado en porcentajes enormes, pues me temo que va a tener una traducción, no sé en cuánto, porque realmente nosotros no nos metemos como organización en cuánto se sube, pero la lógica es esa. Unas semanas después de las alteraciones, al alta a la baja, tiene su traducción a esas alteraciones del coste de producción, tiene su alteración a los costes de los piensos, por lo cual a los costos de alimentación de la ganadería, que también la mayor parte o el más importante es la alimentación. Lamentablemente, toda esta situación que estamos viviendo durante tantísimos meses, porque se nos van acumulando una con otra, de cara al futuro, ¿qué es necesario para poder garantizar que no se produzcan estos problemas en el suministro? ¿Podemos garantizarlo? ¿Hemos aprendido algo? Bueno, de la huelga de transportes deberíamos haber aprendido algo, que es, bueno, primero, se puede haber un error de cálculo por parte de la administración, honestamente, el lunes que empezó el primer día de la huelga, que oficialmente todavía existe. Es cierto que nadie había previsto que llegara este impacto, nadie había previsto que esa organización aparentemente minoritaria canalizara de manera tan eficaz el hartazgo y la frustración de mucha gente. El primer día es lógico que no se preveyera, el segundo día vale, pero que la administración no reconociera el problema hasta el cuarto día y haya pasado toda la huelga sin establecer unos servicios mínimos y solo gracias a la actuación de la Guardia Civil, sobre todo, y otros cuerpos y fuerzas de seguridad, y de algunas administraciones autonómicas se haya podido poner parches, los famosos convoys, de materia prima y de pienso, es inaceptable. O sea, el gobierno, cualquier gobierno debe tener, y esta es una lección de futuro, debe tener muy engasados los mecanismos de respuesta para cuando una situación se sale de madre como esta, utilice los medios a disposición del Estado para asegurar que servicios esenciales, no porque sean esenciales legalmente, que lo son, sino porque por pura lógica si separa la sociedad, debe tomar de manera mucho más ágil ese medio para ello y no esperar que el problema se desinfle. Eso quizás es una lección para este gobierno y para cualquier otro gobierno. Y luego, por lo que respecta al suministro de materias primas, hombre, en el fondo, las materias primas, pues bueno, hemos hecho un modelo alimentario, ya más allá de alimentación animal y ganadería, en el que en muchas materias primas estratégicas no somos todo lo autosuficientes que nuestro potencial permitiría. O sea, tenemos que hacer una seria reflexión para ese futuro que tú dices, para dar lecciones. Bueno, pues a lo mejor tenemos que incrementar nuestra capacidad de producción propia. A lo mejor hay que hacer que, y hay muchas maneras de hacerlo, que se llegue a ese máximo de producción agrícola, además que se llegue de una manera sostenible y de una manera rentable. Hay cosechas enteras que, bueno, que dices ahora, en esta cosecha y en la siguiente, pues, girasol, muchos cereales, pues están en unos niveles de precio mucho más óptimos. Pero a lo mejor hay que ayudarles a que en circunstancias en que los niveles de precios no sean tan óptimos, pues aún así se incentive la producción o se incentive una mayor comercialización en escala, generando economías de escala, de tal modo que el objetivo sea el mismo, que seamos menos frágiles, que toda nuestra cadena alimentaria no viva en esta extrema fragilidad, porque desgraciadamente el mundo está yendo a un ciclo, bueno, distinto del que habíamos visto en las décadas anteriores. Peor posiblemente en muchas cosas.
¿Y con qué mercados pueden ser los más interesantes para desarrollar relaciones de cara a los próximos años? Bueno, deberíamos recuperar aquellos mercados que por estas reglamentaciones técnicas de la Unión Europea, que son también apuestas, son modelos de producción, y realmente lo que hemos hecho, hemos limitado el acceso a materias primas, nos hemos puesto realmente una mochila muy pesada. No digo que fuera intencionadamente para dañar la cadena de producción, pero sí, en Europa hemos optado por modelos de producción que, por ejemplo, y respondiendo concretamente a tu pregunta, nos limitan. O sea, hablando claro, no tiene sentido que por exigencias que van mucho más allá de cualquier tema de seguridad alimentaria o de sanidad, sino que son modelos ideológicos, no podamos suministrarnos de todos los orígenes de materia prima sana y segura que hay en el mundo. El caso de Argentina es un buen caso. O sea, tenemos que adaptar nuestro modelo de gestión para que no solamente en estas circunstancias, sino generalmente lo hagamos, porque en Europa no podemos seguir permitiéndonos un modelo productivo que cada vez nos autolimita más. Una cosa es la filosofía medioambiental que todos seguimos y otra cosa es los excesos en que incurrimos como sociedad y como normativa que nos damos poco realista. O sea, haber perdido durante todos estos años Argentina, pues por un exceso de precaución, nos ha costado muchísimo dinero que Europa no estoy seguro que nos podamos permitir. Querer ser los vigilantes del medio ambiente en el mundo y los únicos obligados a determinados modelos, pues puede ser poco realista. Porque es tanto como decir, bueno, pues entonces cada vez produciremos menos, por lo cual también cada vez tendremos que importar más producto terminado de países que no funcionan con esos estándares y habremos conseguido lo contrario a lo que anhelaba ese objetivo. O sea, necesitamos enormes dosis de realismo y un marco legislativo que en vez de dedicarse a cada vez debilitar más la cadena de producción alimentaria en Europa, pues sirva para fortalecerlo, porque si no, pues habremos hecho un pan con unas tortas. Muchas gracias, Jorge de Safa, director general de CESAC, por atendernos. Solo te puedo decir mucho ánimo, porque sé que lleváis ya no semanas, sino muchos meses trabajando muy, muy duro, y espero y deseo que hayamos tocado fondo y que todo vaya para arriba. Pues eso espero para todos. Y muchas gracias, Fernando, por vuestro interés.